Las heridas del alma desencadenan un sinnúmero de actitudes y comportamientos autodestructivos a lo largo de nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar de una herida muy importante que es la herida de la humillación. Es importante que entendamos que esta herida se genera en nuestra infancia cuando recibimos humillaciones por parte de nuestros padres, también cuando nos reprimieron el dolor o el placer. Y aquí es importante que entendamos que esta herida se genera cuando de alguna manera inapropiada hemos experimentado el placer. Esto se puede desencadenar ya sea por abusos físicos o sexuales que se puedan haber recibido en la infancia, maltratos o también si en algún momento estuvimos explorando nuestra sexualidad y nuestros padres reprimieron esa exploración o lo hicieron ver como si fuera algo negativo. También dentro de la herida de la humillación podemos encontrar que se genera porque no me permitieron ser libre, me permitieron de alguna manera limitadamente experimentar o conectarme con mis cinco sentidos y me despreciaron o me reprimieron en la infancia. También se puede experimentar esta herida porque sentimos vergüenza en algún momento delante de nuestros padres o delante de nuestros cuidadores. Esta herida se genera en el primero y tercer año de vida del niño. Aquí es donde ya está empezando a explorar su cuerpo, está empezando a conocerse y se puede limitar alguno de sus sentidos durante su desarrollo y esto puede generar o desencadenar esta herida de la humillación. También es importante que entendamos que esta herida se genera con cualquiera de las dos figuras o con esa figura que reprimió a ese niño o a ese infante durante su desarrollo o dentro de sus primeros años de vida. Es decir, que la persona o la figura que reprime al infante o le genera una conexión equivocada o le genera una conexión inapropiada con su placer, es la persona que desencadena u origina esta herida de humillación. También es importante que entendamos que todas las heridas tienen una máscara y un miedo profundo. Dentro de la herida de la humillación, su miedo más profundo es ser libre y esto se genera o se desencadena ya que el infante experimenta que la libertad es algo negativo durante su desarrollo, lo cual le impide inconscientemente disfrutar de la libertad. La máscara de la herida de la humillación es el masoquista. Esto se genera ya que la persona cree que no merece el placer, que no merece el disfrute y va a crear un sinnúmero de escenarios que lo van a llevar a autosabotearse o a sentir que merece ser infeliz de manera constante. Es muy importante que entendamos que esta herida de la humillación se genera con la persona encargada del desarrollo físico y sexual del niño, es decir, la persona que le ayudó a suplir sus necesidades básicas durante su crecimiento o desarrollo desde el primer año al tercer año de edad. En este caso, es la persona que se encargó de ayudar al niño a ir al baño, de vestirse, de bañarse. Y si en alguna de estas etapas se muestra un placer de manera inapropiada o se hipersexualiza al infante, se puede generar esta herida de humillación. También es importante entender que estas heridas se pueden generar en cualquier otra etapa del desarrollo de la persona, siempre y cuando experimente este tipo de situaciones o de experiencias a lo largo de su vida. Las características de las personas con la herida de la humillación, una de esas principales es que siempre quiere ser caritativo, siempre es una persona muy buena, quiere ayudar a los demás, pero en el fondo lo hace por temor o siente culpa si no lo hace. Es decir, esta persona a lo largo de su desarrollo o de su infancia se le privó del placer, se le privó de la libertad y siempre de alguna u otra manera va a buscar una aprobación o querer sentirse digno. Y creo que la palabra digno es muy importante que se pueda entender dentro de esta herida, ya que las personas con la herida de la humillación nunca se sienten lo suficiente dignos para la sociedad, dignos para su familia o dignos para los demás. ¿Por qué? Porque esta herida de la humillación genera profundamente asco o repudio de la persona por sí misma y busca de alguna u otra manera suplir
las necesidades de los demás para poder experimentar sentirse digno ante una sociedad. Otro punto importante en la herida de la humillación es que las personas que padecen esta herida creen que Dios juzga y está pendiente de la moral y el comportamiento, y si te portas mal, te castiga. Acá hay algo importante que tenemos que entender. Cuando el niño sufre la herida de la humillación, se castraron sus placeres, sus sentidos, su sensibilidad. Es decir, que esta persona cree que hizo algo negativo, cree que de pronto hizo acciones o actitudes que lo hacen indigno o que lo hacen pecador o que le hacen una persona incorrecta. Aquí podemos dar un ejemplo y es cuando un infante, un niño, está en el proceso de explorar y descubrir su cuerpo y empieza con el proceso de la masturbación. Y cuando es descubierto por sus padres y sus padres juzgan este comportamiento, le hacen o lo exponen por este comportamiento, lo hacen sentir indigno, lo hacen sentir sucio o culpable. Y acá es importante que entendamos que esta persona con la herida de la humillación siempre va a creer que Dios lo está juzgando, que Dios lo está mirando o que Dios de alguna u otra manera, si se porta mal, va a recibir un castigo por eso que está haciendo mal. Esta herida se puede generar por infantes que fueron hipersexualizados o que sufrieron de abuso físico o sexual en su infancia. Entonces, en ese caso, tienen una conexión incorrecta con lo que es la sexualidad. Pueden ser hipersexuales o ser personas que tienen conductas muy hipersexualizadas, pero al mismo tiempo se sienten culpables por desarrollar esa conducta porque saben en el fondo o creen en el fondo que es lo incorrecto moralmente. Y acá es importante que entendamos que este comportamiento se puede dar de las dos maneras, es decir, la persona siempre va a querer buscar experimentar el placer, pero cuando experimenta el placer se va a sentir culpable de sentirlo, ya que en algún momento de su desarrollo ese placer fue entregado de manera inapropiada a la persona, lo cual hace que crea que disfrutar o sentir placer es malo. Lo anterior deriva a más comportamientos y es que esta persona siempre va a hacer todo lo posible para ser digno de Dios y cree que para ser digno debe ayudar a los demás, mas no lo hace por amor, solo por temor. Es decir, que puede ser una persona que desarrolle muchas actitudes de sacrificio hacia los demás y cree que así va a poderse sentir digno, pero al mismo tiempo puede permitir que muchas personas pasen por encima de él o le hagan daño o lo lastimen, y siempre esa persona con la herida de la humillación va a justificar el comportamiento o las actitudes de los demás, porque esa persona siempre va a creer que es culpa de él o de ella porque se siente indigno o indigna. Otro comportamiento importante en la área de la humillación es que no le gusta ser tratado como un niño a esa persona. Contiene mucho las palabras, cree que no tiene derecho a expresarse porque puede dañar a otros, justifica a los demás cuando lo tratan mal y busca ser humillado de manera inconsciente. Y acá es importante que entendamos que cuando la persona con la herida de la humillación no le gusta ser tratado como un niño, es porque ese periodo de la infancia fue el más traumático en su vida y es algo que definitivamente no quiere recordar. La persona siempre va a buscar de manera inconsciente recibir la humillación porque cree que es lo que merece, porque cree que de alguna u otra manera no es digno de amor, no es digno de sentir el placer de manera correcta por las experiencias que ya anteriormente les mencioné. Otro punto importante que se desencadena en la herida de la humillación es que le cuesta mucho conectarse con su sensualidad y con su placer, ya que en algún momento las experiencias de placer o las experiencias de su cuerpo físico fueron negativas, ya sea porque fue avergonzado, y un ejemplo que puedo poner es que al ir al baño o a nosotros experimentar la depuración de nuestros líquidos o a hacer deposición fecal, sentimos placer en esos periodos de desarrollo. Pero cuando, digamos, el niño se orina en la cama, puede desarrollar vergüenza por ese proceso natural del cuerpo, y si sus padres no manejan adecuadamente esa situación, sino que lo hacen sentir avergonzado por ese suceso, el infante va a reprimir de manera constante todo lo que le genere placer y por eso le va a costar
de alguna manera sentirse sensual, puede ser una persona que le cueste mucho conectarse con su sensualidad o permitirse experimentar adecuadamente el placer sexual porque siente que su cuerpo es indigno y puede que hayan muchas distorsiones en cuanto a la parte sexual o a la parte física de esa persona, lo cual va a llevar a que esa persona le cueste sentir placer en sus relaciones sexuales o a buscar de manera distorsionada el placer a lo largo de su vida, ya sea teniendo múltiples relaciones sexuales o teniendo múltiples parejas o de alguna manera utilizando su cuerpo de manera inapropiada para el placer. Otro aspecto importante que se puede desarrollar en la herida de la humillación es que las personas se cohíben mucho. Recordemos que uno de los miedos más profundos de las personas con la herida de la humillación es sentirse libres, por lo cual le va a costar dejarse llevar, ya que piensa que puede pasarse de la raya o que no merece ser libre. Y acá es muy importante que entendamos que la persona con la herida de la humillación siempre va a crear escenarios autodestructivos. De alguna manera va a querer cohibir su libertad y muchas personas que tienen la herida de la humillación pueden creer que son muy libres porque disfrutan a plenitud su sexualidad, que los pueden llevar más que a la libertad, al libertinaje. Pero realmente eso también, o ese patrón, o ese comportamiento los hace esclavos y los hace autodestruirse de alguna manera. También se puede desarrollar en la herida de la humillación el otro extremo, en donde la persona definitivamente se cohíbe y se reprime profundamente y no se permite experimentar el placer. Algo que puede generar un profundo daño para todas las personas que tienen la herida de la humillación es que no pueden permitirse ser feliz o disfrutar. Y esto puede llevarlos a sentirse culpables cuando están en un momento de éxtasis, de placer, les cuesta mucho la libertad, ya que no merecen el disfrute o el placer. Entonces, constantemente esas personas, cuando están en un ambiente en donde se sienten libres, donde se sienten felices, donde se sienten de alguna manera que pueden ser ellos mismos, sienten culpa y sienten que no son dignos de ese disfrute o de esa felicidad. Por lo cual, estas personas siempre van a vivir en un proceso de sacrificio constante. Van a anteponer las necesidades de los demás sobre las suyas. Creen que el disfrute los aleja de la espiritualidad o le da miedo que los señalen como una persona sin alma o sin corazón. Es decir, que esas personas con la herida de la humillación pueden ver que otros disfrutan, viajan, descansan y ellos de pronto van a sentir que eso es banal, que eso los va a alejar del sentido real de la espiritualidad, por lo cual ellos se van a cohibir constantemente y van a buscar siempre escenarios en donde no puedan permitirse viajar, comer, disfrutar. Y acá hay algo importante que vamos a entrar a ver un poco más adelante y es que las personas con la herida de la humillación constantemente comen en exceso para poder llenar ese vacío emocional que les deja no sentirse dignos, pero siempre se van a sentir culpables cuando sienten que comen en exceso o cuando sienten cualquier tipo de placer. Entonces, estas personas siempre van a desarrollar actitudes en donde se van a sabotear ellos mismos cualquier tipo de actividad recreativa o de disfrute. Por ende, las personas con la herida de la humillación nunca escuchan sus necesidades. Creen que deben sacrificarse para ganar el cielo o para ser buenos, o de hacerse daño o flagelarse a ellos mismos, ya que sienten que de alguna u otra manera para poder ser buenos, para poder ganarse el cielo, para poder entrar en una vibración espiritual, van a tener que sacrificarse. Y eso los puede llevar constantemente a tener un ego espiritual o un ego de la religiosidad, ¿no? Entonces algunos pueden caer en algunos comportamientos religiosos, de juzgamiento, de decir esto no es correcto o esto sí es correcto, resultado de esta herida de la humillación. Dentro de la herida de la humillación, fácilmente estas personas se sienten indignas. Pueden sentir asco de sí mismas o pueden sufrir de sobrepeso para así sentir que no merece el disfrute. Acá hay algo muy importante que tenemos que hablar de las personas con la herida de la humillación. Siempre van a buscar que de alguna manera se justifique
o se pueda justificar su comportamiento para sentirse dignos. Los pueden llevar a actitudes de ser muy religiosos, de autocastigarse, personas que se flagelan mucho a través de los conceptos religiosos o esos conceptos espirituales, pero también son personas que buscan dañar su cuerpo de manera inconsciente, lo cual los lleva diariamente a comer en exceso y ya vamos a ver un comportamiento que pueden utilizar de manera inconsciente. Otra característica importante de las personas con la herida de la humillación es que tienen el don de hacer reír y se burlan de sí mismos ante los demás para humillarse. Es decir, que son personas que en un diálogo, en una fiesta, en un lugar van a decir, ay, se burlan de ellos mismos, sí, yo sí soy torpe, o todo el tiempo se van a hacer como bufones de ellos mismos para sentirse humillados o también para que los demás se burlen de ellos, buscando de alguna u otra manera, recuerden que la máscara es el masoquismo, hacerse daño a ellos mismos. Otro tema muy importante con la herida de la humillación es que estas personas pueden tener algún déficit económico o en conexión con lo que es la abundancia o el término de la abundancia, ya que creen que las cosas costosas no las merecen y siempre se ven pequeños. Es decir, que son personas que les cuesta estar mucho en un lugar donde haya mucho prestigio social o mucha opulencia o mucho dinero, porque sienten que no son dignos de esos espacios, por lo cual siempre se van a reprimir y se van a buscar humillar o verse pequeños, o son de esas personas que están en una reunión y siempre están sirviendo a los demás, pero no se permiten disfrutar a ellos, no se permiten de alguna u otra manera ser atendidos, sino que ellos sienten que lo deben hacer con los demás. No estoy diciendo que el servicio sea una humillación, simplemente que estas personas reprimen totalmente el disfrute y sienten que no son dignos o merecedores de cosas grandes o de la abundancia. Las frases más características de las personas con la herida de la humillación o suelen decir muchísimo soy indigno, soy pequeño, soy gordo, estoy atrapado. Y son palabras que reflejan inconscientemente que podemos padecer de esta herida de la humillación. Ahora vamos a hablar de los aspectos físicos que se desencadenan a causa de la herida de la humillación. Lo primero es que las personas con la herida de la humillación pueden sufrir de sobrepeso, baja estatura, sus manos, su rostro y en general su cuerpo tiene como un aspecto redondo, tienen cuello ancho, ojos grandes y de niños, acumula grasa en alguna parte de su cuerpo, especialmente en la parte posterior del cuello. Tienen un cuerpo redondeado por lo general, se viste con ropa muy ceñida al cuerpo y por lo general su ropa se ensucia con facilidad. Es decir, sus cosas no son limpias, aseadas, o su aspecto físico no es totalmente limpio o aseado, y también pueden tener una voz muy melosa o de niño. Y aquí podemos ver que las personas con la herida de la humillación generan obesidad o sobrepeso, ya que quieren esconderse de la sociedad porque se sienten totalmente indignos de existir o de ser. Y aquí, dentro de las dos heridas más importantes que yo puedo catalogar que destruyen mucho el amor propio y el autoconcepto, o también el autoestima, son la herida de la humillación y la herida del rechazo. Otro punto importante es que esta herida se puede relacionar con las demás, ya que al sentirme abandonado, rechazado, traicionado o sentir que alguien es injusto, puedo sentirme humillado. Sin embargo, la reacción de la persona que realmente padece esta herida de la humillación no humilla a nadie más y busca cargar con toda la culpa de la situación siempre. Es decir, las personas que realmente padecen la herida de la humillación siempre van a cargar con toda la culpa y con toda la responsabilidad en alguna situación específica de su vida y van a no buscar humillar a los demás, sino simplemente agachar la cabeza, y la herida de la humillación es de esas heridas que te hacen doblegarte totalmente ante los demás o ante las situaciones de la vida para que los demás pasen por encima de ti. Otro aspecto importante es que las personas con la herida de la humillación, como ya lo dije anteriormente, pueden
es tener desórdenes a nivel sexual. Pueden expresar que aman su cuerpo tal y como es, con sobrepeso y utilizan ropa muy ajustada para mostrarse. Sin embargo, en el fondo sienten vergüenza de sí mismos y de su comportamiento. Es decir, que las personas con la herida de la humillación pueden tener algún aspecto físico que no les guste de su cuerpo, realmente no se sienten conformes con ellos mismos. Ante la sociedad y ante las demás personas se muestran como si fueran muy felices o estuvieran totalmente complacidos de su aspecto y pueden usar alguna ropa ajustada o ceñida al cuerpo para mostrar su obesidad o su cuerpo, y en algún momento he podido identificar que este comportamiento es porque de alguna manera quieren avergonzarse de ellos mismos de manera inconsciente. La obesidad de las personas con la herida de la humillación se genera ya que comen en exceso. Creen que así se dan placer y saben disfrutar de la vida, pero lo hacen inconscientemente para llenar sus vacíos y dañar su cuerpo, ya que sienten que no merecen tener un cuerpo digno, hermoso o esbelto. Algo muy importante en la herida de la humillación es trabajar el aspecto físico. Y si en algún momento tú sientes que no te gusta tu cuerpo, que has odiado tu cuerpo, o en el fondo, a pesar de que dices de que estás a gusto con tu cuerpo, sientes que realmente no te gusta, siempre voy a invitar a las personas con la herida de la humillación a trabajar su aspecto físico desde la parte natural, no desde las cirugías estéticas, sino que puedan buscar un equilibrio, sanar esa herida, sanar los vacíos que quieren esconder, y asimismo va a calmarse un poco la ansiedad o la zozobra que pueden sentir constantemente por esa necesidad frecuente de sentirse dignos. Y cuando las personas con la herida de la humillación trabajan fuertemente su cuerpo físico, su aspecto, y empiezan a amarse a ellos mismos, a sentirse merecedores de comer saludable, de hacer ejercicio, van a trabajar profundamente en la sanación de esta herida de la humillación. Otro aspecto relevante es que las personas con la herida de la humillación siempre quieren ser dignos de Dios. Pero esto es una invención del ego, ya que todos somos amados por Dios sin importar lo que hagamos. El tema es que esta herida nos lleva a una profunda falta de amor propio. Es decir, estas personas siempre quieren sentir que son dignos del amor universal, del amor del universo, del amor de Dios, del amor de los demás. Pero realmente eso es una invención del ego en donde te sientes pequeño por la falta de amor propio, porque ya eres, por ser simplemente un ser humano, digno de todo el amor del universo. Otro aspecto importante es que son personas que les cuesta sacar tiempo para sí mismos. Siempre están ocupados en los problemas de los demás, siempre necesitan comer o picar algo durante el día con el fin de sentir culpa. Y ahí volvemos a la fase del masoquismo y siguen engordando. Y yo les dije anteriormente que las personas con la herida de la humillación tienen algunos comportamientos específicos, y es que pican comida diariamente y como poquito y se engañan ellos mismos y después dicen: es que no entiendo por qué estoy gorda, no entiendo por qué estoy gordo, si yo no estoy comiendo nada, pero durante todo el día comen una papita, comen una golosina, todo el tiempo están comiendo algo, ¿sí? Para llenar ese vacío y también para dañar inconscientemente su cuerpo. Y ahí volvemos a las actitudes del masoquismo. También les cuesta muchísimo sacar tiempo para ellos mismos, les cuesta realmente, o sea, realmente cuando sacan esos espacios se puede identificar que lo hacen para autoflagelarse, ¿sí? Estas personas también dicen constantemente: no entiendo por qué me engordo si como poco, pero come todo el día pequeñas cosas, pero en el fondo sabe que no presta atención a sus necesidades físicas o emocionales. Dice que se ama y se acepta, pero es una máscara para esconder que realmente no se quiere. Y ya para finalizar, vamos a entregar algunas pautas específicas que te pueden servir para sanar la herida de la humillación. Claramente, siempre voy a recomendar que las personas que se sientan identificadas con estas heridas puedan empezar un proceso terapéutico desde la parte holística o psicológica para poder enfrentar todas esas heridas de la infancia y poder salir adelante de este proceso de dolor. Pero acá te voy a dar algunas recomendaciones que te pueden servir para sanar esta herida de la humillación. Lo primero es equilibrar nuestros sentidos, no llevar al placer
en exceso o limitarlo. Realizar trabajos que nos conecten con el amor propio, conectar con nuestro niño o nuestra niña interior y darle amor. Sanar con terapia profesional algún tipo de abuso tanto físico como psicológico. Aprender a dedicarnos tiempo y dejar de sentir que todo lo negativo que nos pasa es porque no merecemos la felicidad. Hay algo que he visto constantemente en las personas con la herida de la humillación, es que pueden tener todo en su vida, pueden estar muy bien, pero siempre van a buscar de alguna u otra manera dañar esa felicidad porque creen que no merecen ser felices. Y eso los va a llevar constantemente a crear escenarios en donde sean humillados, en donde se sientan vulnerados y no puedan avanzar en su proceso de sanación. Así que lo único que te recomiendo es que te hagas consciente de tus comportamientos diarios y que todos los días trates de escribir qué comportamientos o actitudes te llevan a desarrollar esas experiencias negativas en cuanto a la herida de la humillación. Por ejemplo, cuando estés comiendo de a poquitos o estés picando a poquitos durante el día, vas a caer en cuenta que tal vez ahí hay una alerta de que tienes esta herida de la humillación. Acá es muy importante que entendamos que esta herida no la tiene todo el mundo. La tienen algunas personas específicas que tuvieron las experiencias que les acabo de mencionar anteriormente. Todos tenemos las 4 heridas, tenemos la herida de la traición, injusticia, rechazo y abandono, pero esta quinta herida, que es la herida de la humillación, no todo el mundo la tiene y tenemos que identificar muy bien en qué aspectos de nuestra vida esta herida se puede estar haciendo presente. Para finalizar, quiero regalarte esta frase para poder empezar a sanar nuestra herida de la humillación. Entender que nuestro cuerpo y emociones son valiosas, que eres una creación hermosa, no un objeto o algo que no tiene valor, te ayudará a reconectar con tu luz, con tu amor propio. No permitas más la culpa en tu vida, la cual alimenta de manera constante que te desprecies, que te desconectes de tu divinidad, que sientas que solo eres digno cuando te sacrificas por el mundo. Dalo todo por ti. Sé honesto contigo mismo o contigo misma. Acepta que no te amas para empezar a hacerlo de verdad, para conectar con tu alma. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Les deseo un hermoso y maravilloso día. Mi nombre es Johanna Rodríguez y sabes que si necesitas ayuda o orientación en alguno de estos temas me puedes escribir en mis redes sociales que te las dejo en la descripción de este video. Te mando un abrazo de luz, te quiero muchísimo y gracias por ser parte de la comunidad de Amor Ágapes. Que estén muy bien. Chao, chao.